Hola, mis niños del grado octavo del Colegio Nelson Mandela. Para mí es un placer poderles saludar, así sea por este medio. Decirles que me hace muy feliz el hecho de seguir ayudando con su formación académica. La idea es que juntos superemos esta problemática social, ambiental que estamos viviendo. Entonces, inicialmente voy a compartirles una reflexión que dice así: la vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio tienes que seguir avanzando. De Albert Einstein, uno de los científicos más brillantes a través de la historia. Entonces, ¿qué les quiero compartir con esto? Eh, que pese cualquier adversidad, cualquier problemática que se presente, nosotros debemos de superarla y salir adelante, ¿sí? Encomendarnos de las manos de Dios, porque Él es el único que puede contrarrestar y cambiar cualquier adversidad. Entonces, a lo largo de su vida, de su lindo camino, se les van a presentar muchos problemas, muchas adversidades como la que estamos viviendo, pero la idea es perseverar y salir adelante, hacerle frente, encomendarnos a Dios, que Él es el único que nos puede ayudar. ¿Listo? Entonces, eh, pues presentarles la primera clase virtual de biología a los grados 8.1 y 8.2. La temática es la estructura y función del sistema nervioso. Y el objetivo principal es que nosotros reflexionemos sobre el consumo de drogas psicoactivas a través del estudio de la organización y estructuración del sistema nervioso humano. ¿Listo? Entonces yo voy a cancelar mi cámara con el objetivo de que nos centremos en la presentación. Entonces, inicialmente surge una pregunta orientadora que dice así: ¿qué daños causa al sistema nervioso el consumo de sustancias psicoactivas? Entonces, para nosotros responder a esa pregunta, primero vamos a conocer el sistema nervioso. Entonces, dice que es aquel que analiza todos los estímulos captados por los órganos de los sentidos y por los receptores internos, y también elabora respuesta. Aquí estos términos que he subrayado, nosotros los hemos trabajado anteriormente en las clases presenciales, ¿sí? Los estímulos, acuérdense que es todo tipo de información que me llegue a mí, que es percibida a través de los órganos de los sentidos, ¿sí? Que es enviada a través de los receptores para elaborar respuestas. Uno de tantos ejemplos que colocamos, ¿se acuerdan que si algún, por ejemplo, insecto se nos para algún lado de nuestra piel y nos hace cosquilleo? Nosotros al sentir eso, pues la respuesta es como sacudirnos, ¿cierto? Y sobarnos pues la parte que nos ha hecho cosquilleo este insecto. Entonces, ahí se relaciona el estímulo, los receptores que tenemos en nuestro cuerpo y las respuestas que nosotros ejecutamos. Entonces, la transmisión de esa información es llevado a cabo gracias a las características de las neuronas, que son las células que constituyen el sistema nervioso. Entonces, en ese sentido, nosotros decimos que la célula es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo, ¿cierto? Pero muchas células forman tejidos y varios tejidos ahí forman el sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, en este caso, estas neuronas son las células nerviosas y son importantes, ¿vale? Entonces, el sistema nervioso se clasifica en dos partes, por decirlo así. Uno es el sistema nervioso central, que se simboliza con las letras SNC, y el otro es el sistema nervioso periférico, que se simboliza con las letras SNP. Antes de ver cada una de estas partes, vamos a estudiar las neuronas. Yo sé que ya han visto de pronto esta estructura de la neurona, porque pues
fue un punto de los que coloqué en el taller. La idea aquí es profundizar como tal en el estudio y poder solventar de pronto las dudas o inquietudes que tengan. Entonces, todo esto es una neurona, ¿sí? Se compone de tres partes importantes. La primera es el cuerpo neuronal, que es la parte de la neurona que contiene al núcleo como tal y al nucleolo, ¿sí? Y la mayor parte del citoplasma. Entonces, el cuerpo neuronal es todo esto que nosotros vemos aquí en el centro. ¿Listo? La otra parte son las dendritas. Las dendritas son las ramificaciones cortas que parten del cuerpo de la neurona a través como tal de, de estas pequeñas prolongaciones. Entonces, estas son dendritas, todas estas ramificaciones que nosotros vemos acá. ¿Sí? Y por último está el axón. El axón es esta prolongación larga que vemos por el centro como tal de la neurona. ¿Sí? Nos ayuda a transmitir la información, los impulsos nerviosos de una neurona a otra. ¿Vale? Resulta que existen conexiones entre distintas neuronas, pero entre ellas hay una comunicación que se llama sinapsis. Por aquí lo apunto. Sinapsis. ¿Listo? Que es la que nosotros podemos ver aquí. Entonces resulta que el impulso nervioso viaja por la neurona presináptica. La presináptica es donde se genera como tal el impulso nervioso, desde las dendritas hasta el extremo del axón, es decir, desde acá hasta el extremo que es el de acá. ¿Sí? Entonces, después el impulso provoca la liberación de sustancias denominadas neurotransmisores. Los neurotransmisores son estos circulitos que nosotros vemos acá, ¿sí? Que son, no son más que sustancias químicas que realmente se necesitan en el cuerpo para que haya la conexión de las neuronas, ¿sí? Entonces, estas tienen cápsulas, por decirlo así, y aquí dentro están los neurotransmisores que se liberan a esta brecha, pues, o a este espacio intersináptico. Luego, los neurotransmisores cruzan este espacio que vemos aquí eh, y se unen a la dendrita que está recibiendo como tal, que se denomina postsináptica, produciendo en esta un nuevo impulso nervioso. ¿Vale? Entonces, esa es la comunicación que se establece entre una neurona y otra. Entonces, aquí lo vemos más en detalle. Estos circulitos son las vesículas y los circulitos o los punticos rojos son los neurotransmisores, que son los que salen del axón. Este es el axón de una de las neuronas y acá estos son los receptores de la otra neurona, que sería la postsináptica. Entonces, esa sería la presináptica y la de acá abajo sería la postsináptica. Ahora sí. Entonces, el sistema nervioso decíamos que se clasificaba en dos. Inicialmente vamos a ver el sistema nervioso central. Es muy importante. ¿Por qué? Porque es el que analiza la información y emite las respuestas, está formado por un gran número de neuronas, ¿sí? En ese sistema se distinguen dos grandes centros nerviosos. El primero es el encéfalo y el segundo la médula espinal. Entonces, el encéfalo es la cavidad que está por dentro del cráneo, ¿sí? Y comprende a el cerebro, a el cerebelo y al tronco encefálico. Y la segunda parte es la médula espinal, que es la vía de conexión entre el encéfalo y el resto del cuerpo. Entonces, toda esta que nosotros vemos acá, esta prolongación, es la médula espinal. ¿Listo? Entonces, miremos el encéfalo. El encéfalo es todo lo que nosotros vemos acá dentro del cráneo, ¿sí?
es decir, incluyendo la parte amarilla, la parte verde y la parte morada que vemos acá. El encéfalo es la masa nerviosa contenida dentro del cráneo, ¿sí? Y comprende al cerebelo y comprende al tronco encefálico y pues con mayor importancia al bulbo raquídeo. Entonces, una parte importante, por decirlo así, es el cerebro. El cerebro, dentro de sus principales funciones, está controlar y regular el funcionamiento de los centros nerviosos. También es el que recibe las sensaciones y elabora las respuestas conscientes a dichas situaciones, ¿sí? Es el órgano de facultades intelectuales, se le dice, integrando la atención, la memoria, la inteligencia, pero también otro tipo de gustos, por ejemplo, las sensaciones, la creatividad, entre otras. ¿Vale? Entonces, el cerebro comprende varias cortezas en su interior, por decirlo así. O más bien se divide en diferentes cortezas. Está la sensorial, que está relacionada con los órganos de los sentidos, más que todo está la auditiva, relacionada con los estímulos sonoros, la corteza visual, que es esta que vemos acá, está relacionada con las sensaciones visuales, la corteza motora, que está relacionado con el movimiento, y la corteza de asociación, ¿sí? Que es la que, digamos que en la que las funciones, entre las funciones que se relacionan está la memoria, el pensamiento y la capacidad de decisión. Entonces, del cerebro pasamos al cerebelo, que es la parte verde que vemos acá en nuestra imagen. Ese cerebelo es importante porque coordina los movimientos de los músculos al caminar y realiza otras actividades motoras. Ese se encuentra siempre en la partecita de atrás de nuestra cabeza, debajo del cerebro. Y por último está el tronco encefálico, pero con mayor importancia vamos a ver el bulbo raquídeo, que es una de las partes del tronco encefálico. Entonces, está encargado de todas las acciones involuntarias o automáticas que ocurren en el cuerpo. Se encarga de movimientos involuntarios como por ejemplo la respiración, digerir la comida, en los movimientos del corazón y producir tos, por ejemplo, cuando se necesita. El segundo grupo del sistema nervioso es el periférico, ¿sí? La segunda parte. El periférico está conformado más que todo por los nervios, ¿sí? Entonces, este sistema comunica al sistema nervioso central que ya vimos con los órganos de los sentidos y con los órganos también encargados de ejecutar respuestas. Está constituido por una red de nervios, como yo les decía anteriormente. Los nervios son condones delgados de sustancia nerviosa que se ramifican por todos los órganos del cuerpo, ¿sí? Entonces existen distintos nervios en el cuerpo. Está el sensitivo, que está relacionado con las neuronas sensitivas. Anteriormente se me había olvidado comentarles que existen diferentes tipos de neuronas, como lo son las sensitivas, las motoras y las de asociación. Las sensitivas son las que están relacionadas con los órganos, o sea, con las sensaciones motoras de movimiento, y las de asociación nos permiten relacionar estas dos tipos, las sensitivas y las motoras. Igualmente, así existen nervios, nervios sensitivos y nervios motores. Listo, entonces hay tipos de red nerviosa. Una de ellas es la somática, que controla movimientos voluntarios de los músculos. Por ejemplo, controla la musculatura esquelética. Y la red nerviosa autónoma controla los movimientos involuntarios del cuerpo.
Por ejemplo, los músculos del corazón y los vasos sanguíneos. Entonces, aquí en esta imagen se relacionan los dos tipos de sistema. El sistema nervioso central, el que le hablaba, el central, aquí está el cerebro, ¿sí? Aunque pues no solamente es el cerebro como ya lo vimos, sino también el cerebelo y el bulbo raquial. Y también está la médula espinal que compone este sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico, pues como les decía, son los nervios que conectan el sistema nervioso central, pues con las diferentes partes del cuerpo. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué daños causa al sistema nervioso humano el consumo de sustancias psicoactivas? Ya vimos que el sistema nervioso es muy importante porque es el que realmente envía las órdenes digamos que a nuestros órganos y demás partes del cuerpo y también recibe la información externa. El cerebro nos ayuda a tomar decisiones, nos ayuda a la memoria, al autocontrol, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa cuando una persona consume sustancias psicoactivas? Entonces, ¿qué son sustancias psicoactivas? Se pueden definir como las drogas que alteran el funcionamiento cerebral como tal, ¿sí? Entonces son sustancias químicas que pueden ser naturales, que pueden ser artificiales y atacan como tal este sistema nervioso. Entonces, según el efecto que éstas tengan sobre el sistema nervioso, se distinguen las depresoras, las alucinógenas y las estimulantes. Las depresoras son aquellas que entorpecen el funcionamiento del cerebro, ¿sí? Un ejemplo de ella muy común es el alcohol. Las alucinógenas son aquellas que modifican el estado de conciencia del pensamiento, ¿sí? Entonces, entre las más comunes está la marihuana y está la cocaína. Y las drogas estimulantes son aquellas que provocan más o mayor resistencia física en el cuerpo. Entonces, a muchos deportistas la consumen, pero es ilegal porque no deja de ser una droga. ¿Listo? Entonces, algunos ejemplos son la coca, la cocaína, las anfetaminas, el tabaco, entre muchas otras. Listo, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué daño le ocurre o le causa más bien las drogas al sistema nervioso humano? Entonces, afecta principalmente las etapas de la sinapsis. La sinapsis, como les explicaba anteriormente, es la conexión entre una neurona y otra. Entonces, ¿qué pasa? Las sustancias, o más bien las drogas, lo que hacen es perjudicar esta conexión que hay aquí entre estas dos neuronas o entre las neuronas que están en el cuerpo humano. ¿Sí? Entonces, ¿qué causa? Lo que ellas hacen es modificar la producción, la liberación o la degradación de estos neurotransmisores, que ustedes saben que son importantes a la hora de comunicar los estímulos nerviosos que hay o los impulsos nerviosos que hay entre una célula y otra. Entonces dañan esa comunicación. ¿Sí? Entonces, esa alteración como tal en la comunicación de las neuronas que le traen al cuerpo humano puede alterar la memoria, puede comprender, perdón, alterar la comprensión del lenguaje, ¿sí? Causa dificultad para analizar, altera el sistema o la capacidad espacial de la persona, ¿sí? Por ejemplo, cuando camina, cuando hace ejercicio, cuando baila, etcétera. También altera la regulación de la conducta, es decir, que las personas consumidoras lo que hacen es no se pueden autocontrolar, ¿sí? Alteran la información genética de las personas, es decir, su ADN,
y pueden ocasionar hasta la muerte. Entonces, sí o sí, las drogas son perjudiciales para la salud como tal de las personas. Entonces, mis niños, el sistema nervioso es muy importante porque es el que le envía la información al resto del cuerpo para poder, digamos que, desarrollar nuestras funciones diarias. Es importantísimo y también es de vital importancia que lo cuidemos, ¿sí? Alimentándonos bien, haciendo ejercicio, comiendo muy sano, teniendo una